minutos. Ya lo vemos al doctor Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, también para obtener su punto de vista cuando estamos ya a las puertas de la inauguración de la nueva Asamblea Nacional por un corto tiempo, ¿no? Muchos dicen año y medio, año 5 meses, 6 meses, pero bueno, el tiempo hay que aprovechar al máximo. Doctor Celi, gracias por acompañarnos. El saludo de mis queridas compañeras Raiza Amarillo, Marisol Castillo, quien les habla, Rodrigo Iguaznia. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a ustedes y a su distinguida audiencia. Importante conocer cuál es la lectura que recibe prácticamente estos resultados electorales, presidenciales, que dio el triunfo, en este caso, a Daniel Noboa. ¿Cuál es la decisión que debe de tomar el nuevo mandatario? ¿Y cuál es la lectura que tiene sobre el triunfo de Daniel Noboa, doctor? Bueno, en primer lugar, fue positivo para el país que el proceso electoral goce de la confianza de la gente y de las instituciones. Muestra de ello es que la contrincante de Daniel Noboa, Luisa González, pues aceptó de alguna manera la derrota y sin mayor reparo los resultados pues fueron aceptados por las distintas tiendas políticas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ganó, creo yo, desde mi punto de vista más personal, un discurso. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Si nosotros leemos el plan de trabajo de Daniel Noboa, no es muy específico al respecto de lo que va a hacer. Dice Ujú. que debemos idealmente pensar como Ecuador, pero no vemos específicamente, por ejemplo, cuál va a ser su política fiscal, cuál va a ser su política en materia de educación, su política exterior, su política de seguridad. Difícilmente se puede observar en el plan de trabajo de Daniel Noboa algo específico que nosotros podamos evaluar ya desde el punto de vista técnico. Entonces, dado que ya ganó esta tendencia política, ahora lo que esperamos los ecuatorianos es mayor claridad al respecto de qué. En primer lugar, cuál va a ser la alianza o las alianzas que van a generar con la legislatura ecuatoriana para lograr una mayoría. No olvidemos que no existe actualmente una mayoría en la Asamblea Nacional, lo que sí existe son minorías. Y una primera minoría importante es pues la Revolución Ciudadana. No podemos decir que el correísmo ha desaparecido, como se suele decir, sino que hay una primera minoría importante que posiblemente hay que tomar en cuenta. Finalmente, pues, importante señalar también que las propuestas de Daniel Noboa, tanto de la consulta popular cuanto de las propuestas de reforma legislativa y de política pública, deben pasar por la Asamblea Nacional, sin olvidar que la Asamblea también tiene la atribución de fiscalizar las acciones del Estado ecuatoriano, ¿no? Entonces, mayor especificidad, mayor claridad al respecto de lo que va a suceder en los próximos meses en el país. Eso es lo que requerimos. Doctor Celi, y tomando en cuenta lo que dijo y están diciendo y manifestando algunos legisladores de la Revolución Ciudadana, el bloque más grande dentro de la función legislativa, ¿ve una especie de condicionamiento este respaldo al nuevo mandatario? Bueno, posiblemente haya que pensar en un condicionamiento de interés general. Se ha dicho ya en las últimas horas que el condicionamiento sería que se mejore el tema de movilidad humana en el país y ese sería aparentemente el único condicionamiento para lograr gobernabilidad en la Asamblea Nacional. Pero nosotros sabemos, y la experiencia y la historia nos muestra que más allá de un condicionamiento o interés en lo público, en la sociedad, hay condicionamientos políticos también, ¿no? Y las negociaciones van a ir en ese sentido. Desafortunadamente vamos a ver posiblemente acuerdos que vayan más allá del interés público, sino que vayan alineados a un interés político partidista. Es lo que ha sucedido. Difícilmente creo yo que eso va a dejar de pasar en la política ecuatoriana. Entonces, también es importante señalar que no solo la fuerza política de la Revolución Ciudadana es relevante en el Parlamento. Luego tenemos, por ejemplo, la fuerza política de Construye, que ha definido de forma mucho más clara qué es lo que va a pasar en los próximos días, por ejemplo, a la hora de hacer acuerdos en la legislatura. En un comunicado reciente ha dicho que no va a tener un apoyo incondicional al gobierno, pero tampoco que va a marcar una oposición pues irresponsable, sino más bien que van a evaluar los puntos específicos con los cuales pueden llegar a un consenso y en ese sentido van a apoyar.
ahí me queda un poco la duda de la posición del Construye, en la medida de que no dicen, por ejemplo, a quién van a apoyar para la elección de autoridades legislativas. Recordemos que el rol de presidente o presidenta de la legislatura es muy importante a la hora de generar gobernabilidad, porque ahí se da paso a la agenda que se pone en el Pleno de la Asamblea Nacional, nada más y nada menos. Bueno, también aunque se ha escuchado de que ellos estaban teniendo acercamientos con otras bancadas para que Patricio Carrillo, asambleísta electo por Construye, podría presidir la nueva asamblea, pero eso el tiempo lo dirá, doctor Celi. Ahora, si quiere hacer un buen gobierno, ¿qué errores que ha cometido el presidente Guillermo Lasso no debe cometer Daniel Noboa? Bueno, en primer lugar, y lo que está bastante claro, es que la afirmación del presidente saliente Guillermo Lasso, ustedes recordarán que él dijo, no gobernaré como si no existiese asamblea. Es una frase que el propio gobierno y la propia política nacional desmitificaron. Es decir, para que haya un gobierno que pueda lograr cumplir con lo que propone, necesita una relación equilibrada entre ejecutivo y legislativo. En primer lugar, creo que es un error que debe considerar Daniel Noboa y no dejar pasar. Ahí yo vi, por ejemplo, una de sus declaraciones que había dicho que para destrabar y para hacer las cosas de una manera más pronta, él propone una consulta popular. Y ahí hay que recordar que la consulta popular, en muchas de sus preguntas, para ser operativizada necesita leyes. Y al necesitar leyes, obligatoriamente va a tener que tener una relación con la Asamblea Nacional. Entonces, es un error decir que van a bypassear o van a sortear a esta institución legislativa para lograr cumplir algo, porque esto pues no es realista. En segundo lugar, yo creo que es importante que a diferencia del gobierno saliente, el gobierno de Daniel Noboa tenga una idea muy clara al respecto de su Plan Nacional de Desarrollo. Creo que es uno de los instrumentos principales que ya debería definir para que haya certeza al respecto de qué va a hacer en materia política. Y en segundo lugar, ya deberían ir armando o diseñando la proforma presupuestaria para 2024, que es con la cual va a operar el gobierno de Daniel Noboa. Entonces, si nosotros vemos el gobierno saliente y el gobierno entrante, pues posiblemente estos dos errores, el primero de considerar nacional como algo que no va a ser 8:45 utilizado, que no va a minutos. servir en la democracia, no presenta con claridad documentos e instrumentos claros al respecto de la política pública, pues son dos errores que no puede cometer el gobierno de Daniel Noboa. Doctor Celi, ¿por qué cree que haya generado incertidumbre en los ecuatorianos la presencia del ex vicepresidente Alberto Dajic y que en esta primera cita, primer encuentro con el actual mandatario para hablar sobre transición, haya aparecido el ex segundo mandatario? ¿Por qué cree que haya generado incertidumbre en Ecuador? Bueno, creo que los ecuatorianos recordamos los sucesos ocurridos en torno a esta figura política de Alberto Dajic, en donde pues su perfil económico tuvo una incidencia importante en el gobierno de Sixto Durán Ballén, así como el caso de los gastos reservados, que pues hay posiciones distintas al respecto de si él era culpable o no era culpable. Y en ese sentido creo que es una figura que causa mucho rechazo en algunos sectores al respecto de lo que pudo pasar en la historia ecuatoriana y lo que podría repetirse. Y específicamente hablando del gobierno de Daniel Noboa, recordemos que él llega con una idea bastante distinta a lo que habíamos visto, que es un gobierno nuevo, un gobierno de jóvenes, un gobierno rejuvenecido, un gobierno que se despega de alguna manera de lo viejo, de la política del pasado. Y al traer a su mano derecha en una reunión tan importante y pública como lo es una reunión de transición entre gobierno entrante y saliente, pues sí genera incertidumbre al respecto de cuál va a ser el rol de Dajic al momento de gobernar Daniel Noboa, ¿no? Entonces, veremos si es que va a tener una participación en lo económico, va a tener una consejería ad hoc, como sucedió en innumerables ocasiones en el gobierno del presidente Lasso, pero yo quisiera que eso sea transparente. Creo que hoy en día el Ecuador necesita mayor transparencia al respecto de las relaciones políticas y los acuerdos, no más acuerdos por debajo de la mesa, más acuerdos transparentes y que la ciudadanía evalúe si son positivos o negativos para la situación que hoy por hoy vive el Ecuador. Y ahora recopilando información también que había dado el ex segundo mandatario Alberto Dajic, él es partidario de la eliminación de los subsidios, por ejemplo.
Bueno, recordemos que esa es una propuesta que se ha venido destilando desde varias tiendas políticas, no solo la eliminación, sino la focalización de los subsidios. Creo que desde el punto de vista económico ya se ha demostrado que posiblemente esta política económica no permite un desarrollo en esa área de la economía que sea sostenible, ¿no? Considerando la transición energética de la cual somos parte en el mundo, así como considerando el impacto económico que tiene tanto para las familias cuanto para el Estado, el tema de los subsidios, creo que va a ser un debate importante a nivel país, no solo ejecutivo-legislativo, sino ejecutivo y las organizaciones de base y las organizaciones de la sociedad civil que proponen su eliminación y que proponen también que se focalice. Entonces, creo que la posición no debería estar marcada en el sentido de que se va a eliminar, sino de que se haga un debate nuevamente al respecto de lo que se debería hacer y lo que sería más positivo para el país, ¿no? Doctor Roger Celi, tomando en cuenta cómo se va configurando la Asamblea Nacional, esta nueva Asamblea Nacional, ¿ve a una función legislativa opositora al nuevo presidente? De momento no, de momento tanto la Revolución Ciudadana ha mostrado su apertura para lograr acuerdos mínimos para avanzar hacia una mejora de la situación económica, política, de migración del país. Creo que si es que la Revolución Ciudadana afirmaba, luego de que se conocieron los resultados, que va a marcar una oposición firme, pues eso hubiese sido pues una muestra de que va a tener una asamblea de oposición. Creo que nos diferenciamos mucho de la asamblea anterior en el sentido de que no se ve una posición de fiscalización incisiva, ¿no? Esa fiscalización que incluso terminó en gran medida con el gobierno del presidente Guillermo Lasso y su salida anticipada. Ahora vemos que posiblemente Daniel Noboa tenga más margen de acción a la hora de buscar acuerdos y buscar una mayoría ansiada de 70 votos en la legislatura ecuatoriana. Y por dos razones. En primer lugar, porque, por ejemplo, esta asamblea pasa a tener una tendencia de centro-derecha por la salida de Pachacutic, por ejemplo, la entrada de Construye, así como la salida de la izquierda democrática, casi en su totalidad, y la entrada de la alianza Actuemos Suma Avanza. Entonces, la afinidad ideológica que podría haber entre estas organizaciones que entran y el proyecto de Daniel Noboa es mayor, a diferencia de lo que tuvo Guillermo Lasso, en donde tuvo que sentarse a conversar con organizaciones más de centro izquierda e incluso izquierda, como el propio Pachacuti. En ese sentido, creo que la situación es bastante distinta y dependerá mucho de la habilidad de Daniel Noboa y sus operadores políticos, su ministro de gobierno y demás, para lograr generar mayorías en la Asamblea Nacional, porque es real, van a tener que hacerse acuerdos porque no hay una mayoría, no hay 70 votos, mucho menos hay 92 votos. Entonces, esperamos los ecuatorianos que estos acuerdos, negociaciones y demás, pues sean transparentes y no se hagan por debajo de la mesa, que es lo más importante y lo que generará mayor certidumbre a los ecuatorianos al respecto de lo que va a pasar en el país. Eso es lo que queremos todos los ecuatorianos, que haya una agenda mínima, dejando a un lado las posiciones políticas de cada uno de los bloques que están ahora mismo en la función legislativa. Gracias al doctor Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Un excelente miércoles, doctor. Cuídese. Muchas gracias, un excelente miércoles también para ustedes. Un abrazo.